Hola, buenas noches. Bienvenidos a mi podcast desde mi terraza, hablando de cáncer sin miedo. Yo soy Alberto y este es el episodio número 18. Increíble cómo pasa el tiempo. Ya estamos en el episodio 18. Y bueno, sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones difíciles, ya sea ustedes mismos con cuestiones de salud o sus familias. Y van a estar de acuerdo conmigo en que dos cosas pueden suceder. Una enfermedad puede destruir una familia y una enfermedad puede unir a una familia. Y en el episodio pasado, pues bueno, les platicaba yo de mi boda. Quedé en explicarles hoy un poquito más, contarles un poquito más a detalle. Pero quiero que se entienda que el objetivo de este podcast es hablar del cáncer, es hablar sin miedo de las repercusiones que puede tener, pero también lo he tratado de ver desde el punto de vista de una vivencia positiva, que es la mía, compartiendo esperanza. Y lo que pasó en nuestra boda cuando nos casamos Mara y yo fue absolutamente espectacular y totalmente inesperado. Voy a hacer un breviario cultural, un paréntesis. Mara es mi segundo matrimonio. En mi primera boda, que fue una boda, pues la verdad es que bonita, en el bosque, ahí ay, se me fue el desierto de los leones, no asistieron mi mamá ni mi hermana. Y no asistieron no porque no estuvieran invitadas, no porque no quisieran ir, no porque estuvieran peleadas conmigo. No, decidieron no asistir porque era como un rollo viajar a la Ciudad de México. Ambas vivían en Cozumel y porque habíamos decidido nosotros irnos de luna de miel a Cozumel. Entonces, pues las íbamos a ver allá, entonces pues, decidieron no asistir. El que sí asistió y que de hecho me ayudó muchísimo a organizar la boda y me prestó su coche y todo fue mi papá. Y yo me quedé con una sensación rara, ¿no? De que tal vez ese hubiera sido un buen momento para que mi papá y mi mamá estuvieran juntos después de, ya estamos hablando posiblemente un par de décadas de no verse. En fin, en el año 2001, en el mes de julio, el 28 de julio, que además es cumpleaños de mi abuelo paterno, organizamos nuestra boda, Mara y yo. Y la hicimos en la casa en donde vivía yo, en San Pedro de los Pinos, ocupando la casa y parte del estacionamiento con permiso de los vecinos. Y aquí es donde entra el verdadero simbolismo de cómo una tragedia o aparente tragedia, una enfermedad, puede de pronto resultar en algo que de verdad yo no daba crédito y yo me conmovía y no podía, o sea, ver algo que en mi cabeza no tenía lugar. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 4 años y no solo se divorciaron, o sea, se dejaron de hablar. Mis papás, las únicas veces que yo los llegué a ver juntos fue cuando pues, los fines de semana salía con mi papá y mi papá me iba a llevar y si tenían algún tema que discutir, porque era más que nada discusión, no pleito. O cuando teníamos que tramitar el pasaporte y tenían que estar los dos ahí para firmar. Pero estaban, o sea, como en el ring de box, ¿no? Cada uno en su esquina y separados y a mucha distancia uno del otro. Y eso siempre fue incómodo, ¿no? Yo creo que a cualquiera le pasaría eso por la cabeza. Un divorcio de esa magnitud es horrible. Y cuando Mara y yo decidimos casarnos y hacerlo así de esta manera tan brutalmente rápida en tan solo 2 semanas, pues sí le dije a mi mamá y a mi hermana que era importante su presencia. Les dije, oigan, la verdad es que quiero que estén aquí. O sea, esta boda no solo simboliza la unión de Mara y yo, sino es una amalgama. O sea, lo que Mara y yo vivimos en este proceso del cáncer nos unió de una forma espectacular, ¿no? O sea, si hay dos personas en esta vida en quienes estoy yo eternamente agradecido porque fueron mis grandes acompañantes con todo, fueron Mara y mi papá. Además de los amigos, y no quiero excluir a mi hermana y a mi mamá, ellas a su modo y a distancia estuvieron siempre ahí, pero la presencia física, el cariño, el amor incondicional, el acompañarme, el verme en mal estado, el verme mejor, el verme súper bien, el todo, 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 pues sobre todo fue Mara. O sea, ella se chutó todo. Entonces, de verdad,
simplemente por una cuestión de cortesía tenían que estar ahí. Pero por otro lado también iba a estar mi papá, les digo, esta figura importantísima en este proceso. Y no solo iba a estar mi papá, iba a estar mi tía, la hermana de mi papá, que ella y mi mamá y mi hermana no se habían hablado en años. Y, claro, que no se me olvide, mi papá y mi hermana tenían años distanciados, y estoy hablando de 15 años de no dirigirse la palabra, 10 años, vamos a ponerle así poquito, de no dirigirse la palabra uno al otro. Mi tía, mi mamá, mi hermana, cero. Mis primas, las hijas de mi tía, lo mismo con mi hermana y con mi mamá, no tenían absolutamente ningún contacto. Y ese día se dio, se hizo la magia. De pronto veo como mi prima más grande, que a decir verdad siempre le tuvo mucho cariño a mi mamá, mi prima Poli, y eso no porque yo lo pensara, porque mi prima me lo decía, y siempre me lo dijo, y en paz descanse mi prima Poli, la quiero y la extraño muchísimo. O sea, siempre, cada vez que la vi, cada oportunidad me decía, es que yo a tu mamá la quiero mucho, por favor salúdamela, etcétera, ¿no? Mis otras dos primas, la verdad es que no, pero tampoco hablaban mal de ella, simplemente no había nada, ¿no? Cuando veo que mi mamá y Poli se encuentran, mi mamá y mi prima hermana se encuentran y se dan un abrazo con un cariño que las dos lloraron de felicidad. Ver cómo mi tía se acerca a saludar a mi mamá, se acerca a saludar a mi hermana, ver que mi papá y mi mamá de pronto se saludan, se dan un abrazo, mis otras primas, no, 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 esto era una total y absoluta locura. De verdad, o sea, ni en mis sueños más salvajes yo tenía en mente que mi papá y mi mamá pudieran estar en el mismo espacio conviviendo en paz. O sea, de verdad, no, 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 no. Y confieso que yo tenía mucho temor y mucho nervio de ese momento. O sea, qué horrible, ¿no? Que en tu boda estés pensando, ching, a ver cómo va a reaccionar la familia, a ver si no terminan diciéndose un par de barbaridades ahí, regresando a rencores del pasado, yo qué sé. Y no, todo fue paz y armonía. Y fue muy lindo que pues estuvieron ahí mi suegra, mis cuñados, estuvo mi dentista con su esposa, el doctor Machia, que bueno, es parte de la familia. Por supuesto, la doctora Carlita, con su novio de aquel entonces, y estuvieron mis amigos, y fue petit comité, pero ese petit comité fue súper, súper representativo. Y la juez de lo civil, pues nos fue a casar ahí a la casa. Y entonces, en lo que era una especie de solar donde teníamos una mesa, ahí instalamos para que ahí se hiciera toda la ceremonia. Le pedimos y le suplicamos a la juez que no leyera la epístola ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, una epístola que habla de unas cosas super cursis. Pero dijo cosas muy bonitas, la verdad, o sea, dijo cosas muy lindas de lo que es la relación de pareja, el compromiso, el estar en las buenas y en las malas. Y pues yo nunca le había dicho a Mara que yo preparé algo para compartir de lo que había sido mi experiencia con ella, ¿no? Desde cómo nos conocimos y cómo fue creciendo ese amor y cómo yo la sentía tan cerca de mí y por supuesto agradeciéndole. Y yo decía que, bueno, pues el amor que nos uniera más fuerte que el titanio mismo, ¿no? O sea, y si lo sigue siendo y aquí estamos juntos y hemos tenido nuestras crisis y lo que quieran y manden, pero ahí está la prueba. O sea, ahí estuvo la prueba. Un proceso de una enfermedad en donde, de verdad, varios de esos protagonistas, entre ellos mi tía y mis primas, o sea, tenía yo contacto con ellos, pero no eran, o sea, no me iban a ver a la casa. De hecho, era la primera vez que iban a mi casa en el día de mi boda. Tampoco me fueron a visitar al hospital y está bien, o sea, no era necesario, ¿no? Estaban ahí, yo sabía que estaban presentes, pero llegaron ahí y estuvieron presentes. Y ese fue otra vez el parteaguas, el fin de la enfermedad, el entrar en remisión, fue un cambio de vida que resultó no solamente un cambio de vida para mí ni para Mara. O sea, ya nuestro
primer momento ya como una pareja formal, y además que 2 días después salimos encaminándonos a este hermoso lugar, con todo el coche lleno de cosas y la mudanza siguiéndonos a un par de semanas de distancia porque iba haciendo escalas la mudanza, eh, cambió la vida para todos. Mi papá y mi mamá se reencontraron y, y se hablaron y se reconciliaron. O sea, eso fue espectacular. Y entonces cada vez que mi papá venía a visitarnos aquí a Puerto Aventuras, le llamaba a mi mamá, que vivía en Cozumel, y le decía, oye, pues vente, ¿no? Y nos vamos a desayunar y platicamos. O sea, tuvieron serias pláticas acerca de sus hijos, de mi salud y de mi hermana y sus cosas. O sea, fue, wow. Mi papá lloró el día que murió mi mamá. Y sé que si mi mamá estuviera viva ahora, hubiera llorado la muerte de mi papá. Eh, o sea, fue impresionante. Mi papá y mi hermana se volvieron a hablar. Esa tal vez no fue tan sencilla esa relación, pero se dio y continuó. Ya no se volvieron a distanciar, por lo menos no al grado en el que tenían. Entonces, la magia de los pensamientos positivos, la magia de sí se puede, la magia de no solo yo voy a librar la enfermedad, sino, híjole, me trajo una consecuencia hermosísima, ¿no? De verdad, no lo esperaba, no lo esperaba. Y claro, no todo es miel sobre hojuelas. En el siguiente capítulo les quiero contar lo que ya fue en términos de la recuperación y de ciertas otras cosas relacionadas con el cáncer, lo que ya fue estar viviendo fuera de la ciudad y lo que fueron los primeros viajes a las revisiones, ¿no? Porque yo tenía que ir al principio cada 3 meses, luego cada 6, luego cada año, hasta que entré en completa remisión. Pero eso se los voy a compartir en el próximo episodio. Y además los quiero invitar a que si no lo han visto, entre el episodio 16, no, perdón, entre el episodio 17 y este, hay un video que es mi primer stand-up set. Debuté como stand-upero y fue algo totalmente improvisado, pero cumplí una especie de pequeño sueño. O sea, alguna vez sí me hice la idea, oye, yo quiero un día hacer un stand-up comedy. Y parece que la cosa empieza un poco más en serio porque contacté ya a alguien que tiene un foro en Playa del Carmen y me la estoy pensando seriamente el poder hacer un open mic ahí, ir a saber qué resulta de esto, porque dicen que sí soy bueno con el micrófono, con el escenario y por supuesto falta lo de pulir la parte de la comedia. Pero bueno, los invito, se llama Mi Primer Stand-Up Set y está en mi canal desde mi terraza. Así es que nos vemos muy pronto. No se pierdan el siguiente episodio el próximo viernes. Aquí los espero. Gracias por acompañarme.